La razón por la que he seleccionado el tema del budismo tibetano es porque tiene algunos aspectos muy notables que ejemplifican la unión de los dominios que generalmente separamos, el espiritual y el material. Hay un aspecto del budismo tibetano que es llamado por la palabra del sánscrito tantra, cuyo significado básico es una red, y el significado secundario es la continuidad. Imaginemos que tenemos un bordado. Si te fijas en detalle, hay un patrón. Parece que las partes de este bordado, supongamos que has tejido un árbol de un lado, pareciera que este se quedara solo ahí, pero si le das vuelta, podrás ver que los hilos que componen este árbol, es continuo con todo el asunto. Corre por debajo y por lo tanto obtienes una pieza total de tejido. Así, de la misma manera en que la vida cotidiana que percibimos, las cosas las vemos como si fueran desconectadas, como si se destacaran solas en el espacio, y fueran cosas en un mundo en la cual están sueltas, como piezas separadas, sin ninguna conexión. Hay otro punto de vista, mirándolo por así decirlo, desde la parte inferior o reverso. Descubrirás la continuidad de todos los individuos, sea cual sea el tipo de individuo, un humano, una pequeña piedra, un insecto o una montaña. Hay puntos de vista que puedes ver su continuidad, un significado de Tantra con todo el asunto. Y hay muchas formas que en el budismo del Tíbet ha ejemplificado esto. Ahora, habiendo discutido algunas cosas con ustedes, veo que tenemos que comenzar en un nivel bastante fundamental de lo que el budismo se trata. En primer lugar, el budismo difiere radicalmente de cualquier forma de religión que encontrarás en el occidente, porque no se basa en el principio de creencia o fe, no tiene ninguna doctrina en la que se supone que debemos creer. El enfoque del budismo es completamente experimental, es decir, no le interesan las ideas, que son bastante incidentales al budismo, le interesa la transformación de la conciencia, de modo de que lo absolutamente básico en el budismo es así. ¿Cómo experimentas tu propia existencia? Si experimentas tu propia existencia como un área de sensibilidad, una fuente de acción encerrada dentro de tu propia piel, los budistas dirían de que eres la víctima de una alucinación, y esta se ha producido de muchas maneras, pero en gran parte a través de una especie de adoctrinamiento social, un acuerdo cultural, que en otras palabras, una manera falsa de experimentar la vida, tu vida, y por lo tanto una alucinación, una ilusión. Uno podría despertar de ella, experimentar tu existencia como realmente es decir, como una función de una actividad de todo el universo, de modo de que el significado de mí mismo es completamente cambiado, transformado. Normalmente el yo mismo significa que un individuo en particular puede ser una especie de alma o ego que vive dentro de la bolsa de piel, pero después de la experiencia de despertarme, a mí mismo, el yo viene a significar la base del ser o el lugar de existencia, el espacio eterno de la realidad fructífera. El despertar es la preocupación del budismo. Por supuesto, la palabra Buda significa una persona que se ha despertado y que no está bajo la ilusión de la separabilidad, lo que se conoce en sánscrito como Shakya Drishti. El Buda como personaje histórico es, por tanto, un representante de toda una clase de seres que aparecen en el mundo una vez en cuando, o en lo que uno se convierte. No es un nombre propio, es un título, una persona que despertó. No está hipnotizada por la continuidad de la sensación del ego, y es una forma de hipnosis, y despertar de esto es ser un Buda. A la persona que llamamos Buda, Gautama Siddhartha, era el hijo de un príncipe que vive cerca de Nepal, en el norte de la India, poco después del 600 a.C. Simplemente es uno de muchos Budas, pero fue uno que enseñó de una manera extremadamente eficaz, como resultado de lo cual fundó una escuela, una orden de discípulos, y esto creció hasta que se expandió en todo el mundo. Pero el principio del budismo es la transformación del sentido de identidad, por lo que tiene, por así decirlo, dos estados. Uno es el samsara y el otro el nirvana. Samsara significa una rueda, una ronda. Una traducción sería una carrera de ratas.
Una carrera de ratas es una búsqueda interminable, contraproducente o inútil. La frase equipara a los humanos con ratas que intentan ganar una recompensa como el queso, en vano. También puede referirse a una lucha competitiva para salir adelante financiera o rutinariamente. Una forma viciosa de vivir en un círculo vicioso. De modo que, por ejemplo, cuanto más éxito tenga en algo, diga que tiene éxito económicamente, y quedas estancado, congelado, pegado en ese estado. Si tienes éxito, tienes que tener más éxito para mantener esta cosa moviéndose. Y te llenas de ansiedad y piensas que vas a resolver tus problemas de tu vida haciéndote rico y descubres que el juego no vale la pena porque es demasiada responsabilidad y te preocupas si alguien te lo va a quitar o si resuelves el problema del dinero, de las finanzas, repentinamente tienes el problema de la salud y empiezas a preocuparte que si vas a enfermarte. Nada falla como el éxito. La rueda del samsara está dividida en 6 regiones. En primer lugar, los seres supremamente exitosos, llamados ángeles o devas en sánscrito. En la parte inferior, en el lado opuesto, los supremamente fracasados, llamados narakas, diríamos que viven en el purgatorio. Existen 2, uno caliente y uno frío, y al final ellos se juntan. El siguiente, desde la parte superior, yendo en el sentido de las agujas del reloj, al lado de las personas exitosas de los devas, son las personas enojadas, llamadas Ashuras, y están representados como espíritus de violencia cósmica, gigantes por así decirlo, las tormentas, terremotos y tornados. Al lado de los Ashuras están los animales, con sus instintos y necesidades. Al lado de los Narakas y siguiendo están los Pretas. Son los seres atormentados que están frustrados, tienen estómagos muy grandes y bocas diminutas, inmenso apetito, con muy pocos medios de satisfacer. Siguiendo al lado de ellos son los humanos, y ellos ocupan una posición más o menos media, es decir, lo más intermedio posible en este tipo de configuración de 6 pliegues, y se dice que si quieres convertirte en un Buda, si quieres despertar, debes empezar de la posición humana. Entonces, ¿ves lo que está sucediendo? El estado de budeidad no está en la clasificación de estos 6 estados. Existen ángeles y demonios, pero según las ideas budistas, los dioses y los ángeles todavía están dentro del samsara, están en la carrera de ratas, han tenido éxito, pero el éxito implica el fracaso. Si vas tan alto como puedes llegar, vas a bajar. El Buda está libre de la rueda y puedes representarlo como si estuviera en el centro de la rueda, en el punto inmóvil del mundo que gira como el ojo de un huracán, donde está tranquilo o fuera de la rueda por completo. En el budismo tibetano, en las pinturas de la rueda, no solo encontrarás un Buda en el centro, pero hay un Buda para cada dominio, ya que en el centro de cada uno de ellos hay un Buda apropiado para esta parte, y él representa la idea de que puedes estar completamente involucrado en la rueda y al mismo tiempo no estar involucrado. Podría estar en el mundo, pero no en él. Eso sería decir, para escapar de los círculos viciosos del samsara, la mejor manera de salir de ella es justo en el medio. Si tratas de salir, si te escapas de eso, siempre te apegas cada vez más problemáticamente a lo que intentas escapar. Por ejemplo, sabemos que el trabajo con estados psíquicos inducidos por las drogas, que si surge algo muy aterrador, es fatal huir. Dirígete directamente a él, descubre por qué tienes miedo, descubre en él qué te molesta, de la misma manera que ayuda a las personas que tienen dolor. En lugar de huir, es muy educativo, es difícil, pero educativo, es aceptar el dolor más y más profundamente, para que vayas, por así decirlo, al fondo de este. Así es lo mismo con el samsara, ir al fondo de este mismo, es decir, esta vida cotidiana en la que estás involucrado es realmente no tan diferente a la del nirvana. ¿Qué significa liberar? Liberación. La palabra nirvana significa soplar, es dar un suspiro de alivio. Si intentas contener la respiración, la perderás. Y por supuesto, la respiración es vida, pero si dejas el aliento y exhalas, recuperas de nuevo el aliento,
de modo de que el nirvana significa dejar de aferrarse a uno mismo, a las posesiones, al estatus, a las virtudes, a los vicios. No hacen ninguna diferencia. Si uno apila virtudes, te conviertes en una muy buena persona, con la expectativa de ir al cielo. Estás atado a la rueda con cadenas de oro. Si te conviertes en una persona muy mala y te hundes en los dominios de los Narakas, estarás unido a la rueda por cadenas al rojo vivo. Pero de cualquier manera, estás atado y darás vueltas y vueltas y vueltas, para siempre, como un ratoncito en una de esas jaulas, donde está tratando de subir por la parte superior de la rueda y simplemente gira y el ratón permanece en el mismo lugar. Los budistas tienen una visión del universo que se basa, por supuesto, en antiguas ideas hindúes, de que la rueda es de vastas proporciones, no solo de este mundo, ni en este sistema solar. Es muy sorprendente cómo los budistas y los hindúes difieren de los cristianos medievales que pensaban que solo existía este pequeño mundo y nuestro planeta era el centro de este. Los budistas y los hindúes pensaban en términos de existir innumerables mundos, no solo en el exterior, en el vasto espacio, que siguen y siguen para siempre, pero también vastos interiormente, de modo que en cada partícula de polvo hay innumerables cosmos llenos de seres de todo tipo de dioses, eventos y guerras, e incluso galaxias, y cosas dentro de un grano de arena. En cada dirección, en todos los sentidos, se ven incalculables universos y continúan por siempre. El ritmo del universo en el cual nos encontramos en la cosmología hindú está basado en los kalpas. Es un periodo de tiempo que se compone de 4.320.000 años y luego se retira por un periodo equivalente y luego se manifiesta de nuevo. Hay pequeños kalpas gobernando el universo en un grano de polvo que van y vienen desde nuestro punto de vista de una rapidez increíble, y luego también mucho más allá de nuestra concepción hay inmensos kalpas donde el cosmos es impensable en dimensiones. Así siempre está la pregunta sobre la visión del universo. ¿Estás enganchado o no? ¿Estás haciendo con deleite o es un lastre? ¿Estás sobreviviendo? ¿Vas a vivir porque te sientes ligado o estás con demasiado miedo de morir? ¿O estás viviendo todos los días porque realmente vives sinceramente, honestamente? El universo siempre está jugando consigo mismo. Algunas veces sabes que no hay nada que temer en lo absoluto, porque tú lo eres. Eres el indestructible Shunyata. Esta palabra literalmente significa vacío, pero no en un sentido negativo. Significa vacío en el sentido de la última conciencia. Por ejemplo, ¿podrías considerar cómo Dios tiene una impresión de sí mismo? Obviamente no se miraría como nosotros al espejo y se vería como un viejo sentado en un trono. Dios, como el último supremo de los supremos, el gran ser del que no hay mayor ser, del que no hay nada afuera, porque no tiene bordes ni límites. Por lo tanto, no se vería como una esfera ni como un cubo, no se vería con un cuerpo. No hay forma de concebir el yo final de todos los yoes. Por eso está representado como el vacío, como una transparencia total, como una especie de espacio último en lo que todo puede pasar. Eso es lo que hay, eso es lo que todos somos en esa raíz, solo que el universo juega de que no es así, que todas nuestras existencias están separadas, por lo tanto se meten problemas a propósito. Cuando tú te metes problemas a propósito, olvidas de cómo llegaste allí y te puedes quejar porque estás en una trampa y quieres salir. ¿Ves entonces? Hay una salida, pero qué emocionante, porque es como un juego de ahora lo ves y ahora no, las escondidas. Y eso corresponde a los impulsos básicos de la vida, que, como lo conocemos físicamente, es la vibración, es un sistema de olas, donde hay crestas de ola y valles. Tomemos el sonido, por ejemplo. Si escuchas con atención, está compuesto por sonido y silencio, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Y cuando dices que escuchas un sonido o un ruido, es la cresta de la ola. Cuando no escuchas el ruido, ese es el valle. No obtendrías ningún sonido sin cresta ni valle. Montes y valles. El sonido puro no existe, y así, de acuerdo con las ideas básicas que subyacen el hinduismo,
Y el budismo, toda existencia es así. No es solo vida, es vida y muerte. Lo que llamamos realidad no es simplemente un sólido, es un sólido más vacío, el espacio entre sólidos. Aquí está y ahora no. Aquí está y ahora no. La ilusión involucrada en esto es que pudieras tener uno sin el otro. Parece algunas veces como si no pudiéramos tener nada sin algo, que la nada triunfaría y que todo desaparecería y no se manifestaría para siempre. Otras veces parece como si el elemento sólido fuera lo único real, como si eso solo está ahí. Los seres o los seres sintientes, como los budistas les llaman, constantemente se asustan a sí mismos de que todo podría detenerse y que no habrá nada. En otras palabras, que el lado oscuro pueda ganar, y así juegan que el lado blanco debe ganar. Lo juegan contra el oscuro y tienen esta extraordinaria aventura. Haciendo precisamente eso, puedes involucrarte en esto y puedes ponerte ansioso y puedes hacer que se te ericen los cabellos. Simplemente aterrador, pero es una broma. Y cuando te despiertas, te has dado cuenta de que nunca hubo nada en el lado oscuro para tener miedo. Nada más te queda reír. Así que, de esto se trata el budismo. Es un método. Eso es lo que la palabra Dharma significa, método. Un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, que provoca un nuevo estado de conciencia en que descubres que los opuestos van juntos. Por tanto, el budismo es un diálogo, o que en el occidente llamaríamos dialéctica, principalmente un diálogo llevado a cabo entre maestro y alumno, Buda y sus discípulos originales, y luego sus descendientes, luego los discípulos de los descendientes, y así. El maestro del budismo, en algunos casos, puede ser un humano, o en otros casos, puede ser la vida misma. Puede ser cualquier cosa, incluso un libro, pero es un diálogo que continúa, y si lees las escrituras budistas originales, hay una sección de ella llamada simplemente Diálogos de Buda, porque siempre trabajó como Sócrates en términos de una conversación. Ahora, eso tiene un importante significado. Debes tener mucho cuidado cuando se lea sobre el budismo o lo que la gente dice al respecto. Para comprender este principio de diálogo, parece que las enseñanzas del budismo en realidad no son más que la apertura de las declaraciones del diálogo. Digamos que la gente dice que el budismo enseña de que todo es impermanente y que el universo es como una transparencia difusa neblinosa en la cual nada puedes agarrar. En verdad el budismo sí empieza desde esta posición, pero ahí no es donde termina. Se enseña desde el principio que todo es como una neblina impermanente para provocar ciertos efectos psicológicos. Y luego cuando esto ha sucedido, pasas a un entendimiento más profundo. De manera similar, se enseña de que no existe un yo real. Eso es una táctica, que es algo que el maestro lanza para que experimentes. Pero esa no es la posición final. Estrictamente hablando, la posición final para el budismo no se puede representar en palabras, en lo absoluto, pero puede ser una experiencia, aunque incluso esa no es la forma precisa de decirlo. Cuando decimos que algo pueda experimentarse, se sugiere de que tú eres una cosa y la experiencia otra. Una experiencia es algo que puedes obtener o tener, pero para llegar al punto que es el centro del budismo, la experiencia es la experiencia. No hay diferencia entre los dos. Entonces, todo comienza de esta manera. Tienes un problema y quiero una salida. Estoy involucrado en el samsara, en la ronda, y se está volviendo extremadamente inconveniente y doloroso. Me siento amenazado por la enfermedad, la muerte, la pérdida de posesiones, amigos y demás. Es terrible. ¿Hay alguien que sepa qué hacer? Parece que hay unos tipos allí que no parecen preocupados, son sacerdotes o monjes o lo que sea, o sabios. Entonces la gente va y les dice, ¿qué vamos a hacer? Y ellos responden, ¿no está claro que sufres porque deseas siempre? Siempre quieres algo más de lo que es, y por eso siempre estás decepcionado. Estás hecho para desgastarte, para que te desmorones. Y no quieres eso. Pero si no ocurriera,
Si no te estuvieras desmoronando todo el tiempo, no estarías vivo. Existe una contradicción en este pensamiento. Uno dice, me gusta tener placer, pero no quiero el dolor. Pero en orden de tener placer, debes tener un cierto tipo de sensibilidad. Si puedes tener eso, puedes experimentar dolor, pero también encanto y dicha. Así que, ¿qué es lo que quieres? Así el maestro gradualmente te hace examinar lo que quieres y te señala cada vez que crees que sabes lo que quieres. Él señala que estás en una contradicción contigo mismo y más tarde llegas a los límites de donde puedes pensarlo otra vez y te lleva a la otra etapa. Luego te pregunta quién eres y dices, bueno, me llamo Juan. Y el maestro contesta, bueno, ¿es así? Y entonces tengo que volver y buscar y encontrar quién soy. Descubro que soy una especie de cebolla. Encuentro lo que soy en el presente, era una máscara, y me la quito. Y me dice, jaja, ahora veamos tu nueva máscara. Veamos lo que hay debajo de eso. Así que lo quito, y de repente descubro por qué pensé que habría un centro, pero solo fue una pila de pieles. ¿Y dónde estoy? Y se escucha una risa espontánea porque yo no estaba dentro de la cebolla estaba dentro de mí. Yo era un espacio donde la cebolla estaba contenida, pensando que yo estaba en el medio, como una especie de cuesco. Yo era la piel en particular, la superficie en particular. El maestro tiene muchas formas. Esto se llama upaya, que significa medios hábiles para conseguir que la gente descubra. Todo lo que el maestro realmente hace es, ¿qué es esto? ¿Qué es la realidad? Y te hace mirar. Y tú puedes hacer esto de muchas maneras. Por ejemplo, puedes tomar el final de tus anteojos y morder. Puedes sentir con tus dientes y puedes concentrar toda tu mente en esa mordida e intentas descubrir qué es lo que estoy mordiendo, cuál es el esfuerzo que siento dentro de mis músculos, desde dónde ese esfuerzo proviene, cuál es la fuente de la actividad física, qué hace esta cosa aquí. La fuente de actividad física, ¿qué es esta cosa de aquí? Esa es la base del yoga realmente. Descubrir lo que muy a menudo un maestro tratando de llevarte a cierto punto de comprensión de qué es lo que es algo. Y en ese momento, y ves en ese momento y con ese ruido que podría ser la ocasión, la cual podrías averiguar qué es lo que eres. Sigues y sigues en esto y eventualmente llegas al punto que te das cuenta de qué es lo que eres tú. Tú eres una cosa y eso es otra, pero eso específicamente es un juego, de manera de que estás jugando a las escondidas. Tú lo eres. Es curioso cómo en el juego del escondite designamos a alguien para que sea eso. Ahora, eso significa que luego ves a través del juego. Pero es muy complicado llegar a ese punto porque el juego está muy bien hecho, la ilusión, somos tan distintos de cada otro. Distinciones son fantásticas y complejas. Cuando más miramos la naturaleza, por ejemplo, y ver las ramas de los pinos de los árboles, decimos de que no son muy diferentes entre sí. Todos son prácticamente iguales. No distinguiría a uno de otro si realmente los miraras con detención. Todos son iguales. Y supongo si alguien viene de Marte y mira a los seres humanos y nunca ha visto antes a un humano, diría exactamente lo mismo. Así como los japoneses vieron a los occidentales por primera vez, todos tenían el mismo aspecto, todos tenían el cabello claro y con caras largas. En consecuencia, cuando por primera vez vimos a los pueblos orientales, decimos, ¡oh, todos son iguales! No puedo distinguir uno del otro. Pero si miras profundamente y te acostumbras a ellos, todos comienzan a ser diferentes. Así con las ramas de pino, para que veas de esa manera, estamos involucrados en lo que es ser humano. Y por lo tanto, todos nos vemos increíblemente diferentes entre nosotros. Todos nos sentimos muy diferentes y acentuamos las diferencias por tener odio para unos, amor para otros. Y así el elemento de diferenciación se vuelve cada vez más y más y más enfatizado. Y eso da miedo, porque pensamos que me perderé lo que amo, o seré vencido por el enemigo.
porque estamos en un punto de desarrollo de conciencia donde nos encontramos en un momento extremo de diferenciación. ¿Alguna vez has creído que cuando mueras solo existirá lo que no sea yo? ¿No es eso espeluznante? En otras palabras, el aquí desaparecerá y el allí permanecerá. O si me vuelvo completamente loco, seré poseído por algo completamente extraño. Si alguna vez has estado cerca de volverte loco, podrás sentir los horrores reales que te sobrevienen, donde no tienes control sobre ello y te llevará absolutamente fuera de tu mente. Vas a entrar un estado mental en que todo es desconocido de una manera amenazante. Mira, por ejemplo, un olor perfectamente extraño. No te recuerda nada. No es un buen olor o un mal olor. Es completamente inclasificable y te asusta. Es tan extraño. Imagina si todo se volviera así de repente. Todo enfrente a tus ojos se volvió indescriptiblemente extraño y raro. Dices, bueno, mantente alejado de mí, pero es muy parecido a algunas formas en las que uno entra en la locura. Pero notas de que lo que se está apoderando es el principio de extrañeza como distinto del principio de lo familiar. El otro, y qué si todos, el otro como un otro, ¿qué pasaría si todo se volvería extraño? ¿O nada? Todas estas amenazas se encuentran en el juego de jugar a los dos lados del mundo del negro y del blanco, sujeto y objeto, pero no van juntos. ¿Qué pasaría si todo se vuelve extraño? Por lo tanto, debemos darnos cuenta que al estudiar el budismo tiene una naturaleza dialéctica, que el Buda inició sugiriendo que trates de eliminar el sufrimiento eliminando el deseo. Él sabía perfectamente que no puedes eliminar el deseo, porque si lo intentas ya es deseo. Eliminar el deseo, pero quería que las personas probaran este experimento y vieran qué pasaría. Lo hicieron y este tipo de experimentación continuó durante cientos de años. A medida de que avanza, la gente comenzó a registrar las diversas etapas por las que pasaron sus experimentos y como consecuencia, la gente comenzó a registrar las diversas etapas por las que pasaron sus experimentos. Como consecuencia, el budismo sufrió cambios, desarrollos en un aspecto de sí mismo, que era bastante diferente al primer aspecto, y hablemos ampliamente de las escuelas del budismo. La escuela Theravada, el más cercano a los textos originales, y el Mahayana, que es un desarrollo, simplemente representa un diálogo más profundo. Los Theravadas hacen lo que la gente suele hacer, permanecer con la autoridad del maestro original. En otras palabras, se podría decir que hay ciertas personas que se llaman a sí mismos cristianos de la Biblia, que no quieren ninguna cosa con la iglesia. Sigamos con las sencillas enseñanzas de Jesús, como se formularon originalmente, y no tienen nada agregado. Otra gente diría que eso es ridículo, porque si las enseñanzas de Jesús son fructíferas, harán que todos los demás piensen en cosas nuevas, estimularán cambios de conciencia, cambios de ideas y en nosotros. Sería como una bellota que se pone en el suelo y luego de años no se parece a una bellota, se convierte en un árbol enorme. Esa idea ha sido fundamental para el budismo, que crece como un árbol, y para que los materiales que constituyen las características del budismo mahayana están contenidos en escrituras. Y dijo el Buda y dio estas escrituras, pero no en este mundo. Estas conferencias se las dio a los dioses, a todo tipo de budas, de bodhisattvas, en algún lugar, en otro tipo de espacio y tiempo. Lo que pasó históricamente, supongo que las escrituras del Mahayana fueron escritas por monjes budistas que no tenían mucho que hacer en las tardes largas, y escribían y escribían y escribían. Las escrituras budistas de Mahayana, cuando se compilan, es más grande que la enciclopedia británica, es simplemente prodigioso, pero todos se atribuyen a Buda o a los grandes bodhisattvas, algunos de los cuales son como figuras cosmológicas que no encarnan en este nivel en absoluto. Entonces, ¿qué sucedió con estos monjes que escribieron estas cosas?
Yo creo que sintieron genuinamente que estaban expresando una sabiduría que no era la suya. No hubieran soñado con firmar sus propios nombres en las cosas que dicen en esto. Esto lo he entendido desde mi interior más profundo. No es una interpretación aludida a algún monje, es el gran Buda cósmico en ellos, en mí, en ti, que han revelado esto, por lo que son las enseñanzas del Buda, y hicieron esto de buena fe, aunque desde el punto de vista histórico, ver los libros del budismo Mahayana son mucho más tardíos que los del Theravada o las escrituras Pali. A menudo encontrarás escrituras Mahayana que incorporan un fundamento y eterna sabiduría que es predicada por el Buda fuera del tiempo. Así cuando leímos un cuento de hadas y decimos que había una vez un hermoso reino y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuándo fue hace tanto tiempo? Sí, hace mucho tiempo. Significa que el cuento es atemporal. Ver que siempre es probable de que haya un reino hermoso o una galaxia muy lejana, pero érase una vez, tiene el mismo sentido que la primera palabra del Evangelio de San Juan. Al principio está la palabra. Está en el arquetipo primordial de los inicios. De ahí es donde vienen todos los sutras. Ellos dicen que escucharon al Buda en cierta ocasión, que estaba en el cielo y rodeado de esto y lo otro. Pero eso significa que es atemporal, pero en realidad el Mahayana representa un tipo de evolución histórica, esta que resulta en muchas personas haciendo serios experimentos con la doctrina original de Buda e intentaron transformar su conciencia eliminando el deseo, en otras palabras, intentaron superar el sufrimiento endureciéndose y como resultado de eso descubrieron ciertas cosas sobre ellos mismos. Como resultado de la introspección, descubrieron mucho sobre la naturaleza de la conciencia y en direcciones que descubrieron que habían sido tontos, en tratar de descubrir cosas que no se pueden descubrir, como si trataras de morderte los dientes o averiguar qué hay detrás del espejo, y por tanto, como resultado, se dieron cuenta de que ciertas líneas de desarrollo eran callejones sin salida. No las siguieron a pesar de que se podrían sugerir a sus estudiantes que las estudiaran. Esa es la naturaleza del upaya. Es un dispositivo inteligente para hacer que alguien se dé cuenta de algo que no se puede explicar de manera intelectual. ¿Por qué? Porque no lo creerá. Así de fácil puedo decir, todos aquí somos los Budas. ¿Y de qué diablos están haciendo todos aquí? ¿Qué haces? Bueno, está muy bien escucharlo. En teoría suena muy increíble. Bueno, está muy bien en teoría, pero no creo que sea así. Así que tenemos que hacer todos los experimentos para descubrir si la teoría es cierta y que realmente cada uno de ustedes es la base y el fundamento del universo. Pero tú vas a encontrarte una manera en la que digamos que no se te suba a la cabeza, porque podrías tomártelo con calma de que eres la base del universo, y no es algo para que presumas. Por otro lado, no es nada de estar avergonzado y esconderse. Ese es el camino medio, la forma básica del budismo mahayana, que significa el camino medio, que se transmitió en el Tíbet y se encuentra, como siempre, en la base del budismo. Para que veas el tipo de principios que estoy esbozando, va el camino de la síntesis, en tratar de unir la vida mundana y la vida espiritual, la vida atada y la vida libre, la vida oculta y la vida encontrada. Eso es el Mahayana. La religión de ninguna religión. Este es el final de todo esto. ¿Lo ves? Es deshacerte de la religión como cuando vas al médico y te tomas las medicinas y él te cura. Dejas de tomarla. Y así, ese es el budismo tibetano. El objetivo realmente es trascender al budismo, por lo que existen los llamados preceptos de Tilopa Naropa. No recuerdes, deja ir lo que ya pasó. No imagines, deja ir lo que está por venir. No pienses, deja ir lo que sucede en este momento. No examines, no controles, descansa y relájate ahora. Mantén tu mente en su estado natural. Pero nadie en el mundo puede practicar esto. No hay nada que puedas hacer, es como decirle a alguien, por favor, sea natural. ¿Podría ser natural por cualquier esfuerzo o no esfuerzo? Es imposible de hacer, ahí lo tienes, lo ves antes de ser natural.
Tienes la sensación de no ser natural, pero hay algo malo contigo. Tienes que hacer muchas cosas antinaturales para que encuentres de nuevo que no puedes ser antinatural, incluso si tratas de hacerlo. No puedes separarte de la unidad natural por ninguna estrategia, la que sea, pero no sabré, así que, a menos de que se esfuerce mucho en hacerlo, todos tratarán de ver muy duro para ser individuos, y luego ser individuos perfectos, para estar a cargo, para ser dioses, para gobernarnos a nosotros mismos, y como resultado final, descubrimos que eso no era necesario. Era como ponerle patas a una serpiente, como dicen en el Zen. Entonces, uno regresa al estado natural donde la religión se desvanece y usted no puede decir cuando miras a un bodhisattva quién es el ideal budista. Es difícil distinguirlo de un tipo ordinario, de una persona normal y particular.